cómo empezar este video. Bueno, queridos oyentes que nos escuchan a través de YouTube, esta vez no es una historia de terror como tal, no es un cuento contado por personas que posiblemente pudieron malentender alguna situación, o no es nada relacionado con lo paranormal. Lo que les voy a relatar a continuación es un caso real de niños asesinos que muy pocos se atreven a hablar de ello, ya que YouTube tiene censurado este tipo de temas o no los recomienda. Pero en fin, el tema que veremos hoy es los niños asesinos de Liverpool que secuestraron y mutilaron al pequeño James. Las imágenes del centro comercial de New Strand de Mercedy, Liverpool, Reino Unido, dieron la vuelta al mundo el 12 de febrero de 1993, cuando dos niños de 10 años secuestraron al pequeño James de apenas 2 años, para posteriormente asesinarlo sin piedad. La sociedad británica recibió la noticia con gran conmoción, ya que al enterarse de la identidad de sus verdugos, el que habían asesinado al pequeño James, se buscaron todas las explicaciones posibles para entender la monstruosidad que Robert Thompson y John Van Nives acababan de cometer. Todo se trataría de algún juego, probablemente algún problema familiar. Nada evitó que les condenase a permanecer en prisión hasta la mayoría de edad. Sin embargo, una vez cumplida la pena, se desató una nueva polémica, entrando en temas de aquellos verdugos y asesinos. Robert Thompson y John Van Nives se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que ambos vivían. Encontraron uno, lo que hallaron en otro. Los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. La vida de los dos niños era una drama real: violencia familiares, hermanos con problemas, adicciones al alcohol, abandonos, divorcios, eran comunes en su vida. Sufrían maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores, y cuando se conocieron, estaban aislados al mundo. Era como si hubiesen aprendido a desconectarse emocionalmente y solamente entre ellos se entendiesen. Además, su rutina escolar era imposible. Se destacaron por no ser buenos estudiantes y faltaban continuamente a clases, lo que llevó a una colección de buenos números de amonestaciones, esto unido al acoso escolar que sufrían. El día del asesinato. El 12 de febrero de 1993 fue el día elegido en el que nuevo habían faltado a clases, algo habitual entre ellos dos, y su presencia se hizo notar en el centro comercial de New Strand, armando un jaloneo, entrando a las oficinas ruidosamente, gritando incoherencias, insultando a una anciana que caminaba encorvada, repitiéndole eso simultáneas veces. Cuando llegó la hora del secuestro, las 15 horas con 40 minutos, en el centro comercial estaba abarrotado de gente. La madre del pequeño James estaba comprando en la carnicería. Cuando se despidió por un momento, Robert y John aprovecharon la circunstancia para llevárselo consigo de la mano. En las imágenes de la cámara de seguridad se observa claramente cómo James se opone resistencia alguna, y como los dos asesinos paseando felices por un pasillo. Durante pocos minutos que duró el recorrido hasta la salida, ninguno de los vigilantes se percató de aquel niño que lo llevaban contra su voluntad. A las 15 horas con 43 minutos se pierde la pista de los tres niños. Ante la desaparición de su hijo, la madre alerta a la seguridad. Para cuando se inicia una búsqueda, los asesinos ya habían tomado una salida secundaria de aquel edificio y se habían alejado de aquel lugar. Durante 4 kilómetros, Robert y John
prácticamente arrastraban de la mano al pequeño Games, que entre llantos llamaba a su madre. A ningún peatón le pareció de lo más extraño, ya que pensaban o suponían que eso se debía a que era alguien de su familia, a su hermanito menor, haciendo el típico berrinche, ya que el pequeño Games no podía expresarse bien y no pudo pedir ayuda. Lo primero que le hicieron al pequeño Games fue pintarle el cuerpo de verde para posteriormente comenzar a maltratarlo físicamente. Le lanzaron numerosos ladrillos y piedras que se hacían acerca de la vía del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal. Robert empezó a patearlo y uno de esos golpes fue tan fuerte que lo dejó marcado en la cara. La agonía parecía no tener fin. Continuaron pisoteándolo hasta rompérselos. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él. Introdujeron varias pilas en... Lo siento, pero aquí voy a tener que censurar. Pero ustedes creo que ya saben dónde. Finalmente acabaron saltando sobre él en su esófago y en su pecho hasta reventarle el vientre. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase. Querían asimilar que todo había sido un accidente. Cuando terminaron, regresaron a sus casas riéndose y burlándose de todo lo que acababan de hacer. En la búsqueda de Games había paralizado a la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de 2 años, sin saber todavía en dónde se encontraba. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué había ocurrido. Los niños habían secuestrado al pequeño Games de apenas 2 años. 4 días más tarde se encontró el cadáver de Games cortado por la mitad y tras una ardua búsqueda, los criminales dieron su testimonio y fueron capturados. Se procedió a la delegación, que fueron juzgados como adultos y a petición explícita del gobierno. Durante la visita judicial, los asesinos mantuvieron una actitud impasible, mientras los especialistas reconstruían los hechos. Los 2 niños, los monstruos, habían mutilado al pequeño Games sin mostrar piedad alguna. Y así fue como fueron arrestados aquellos 2 niños y juzgados como adultos, siendo encarcelados hasta la mayoría de edad. Finalmente, ante los tribunales, se le condenó. Este es el caso de los niños asesinos de Liverpool, que secuestraron y mutilaron al pequeño Games, de apenas 2 años. Una noticia que paralizó a toda la audiencia que escuchaba este relato. Cabe recalcar que esto es 100% verdad. Y bueno, chicos, realmente esto es una monstruosidad. Es algo que simplemente es indigerible, que hace perder fe en la humanidad. Gracias por haber llegado hasta acá. Los veo en el siguiente capítulo de Historias de una noche. Suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver.